Buenos días, hermanos y hermanas, les bendigo en el nombre de Jesús y los invito esta mañana fría en Viña del Mar. Hace frío hasta que llueve, pero agradecemos al Señor por este día y por la sanidad que nos trae. Estamos mejor, gracias al Señor. Y les traigo un poquito de educación teológica. Esto es interesante porque es algo así como una meditación sobre la curación de Bartimeo. Amén. En Marcos 10, del capítulo 46 al 52, nos vamos a enfocar en la formación espiritual. Amén. Entonces, vamos a leerlo. Del capítulo 46. Marcos 10, desde el capítulo 46 al capítulo 52. Y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzaron a oír voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Las historias de milagros revelan el poder y la misericordia de Dios. Sin embargo, Marcos 10, del 46 al 52, es mucho más que una historia de milagros. Es un relato sobre el discipulado cristiano. Saludos, hermana Noemí. Besitos a la distancia. Bienvenida. Entonces, les cuento esto porque en 2 ocasiones encontramos el texto, la palabra camino. Y aquí vemos también la frase distintiva en Marcos que emplea para describir el discipulado, porque también aplica a la palabra seguir. Entonces dice: seguir a Jesús en el camino. Amén. Esta es también la última narración antes, este es el contexto, antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Él entra a Jerusalén para enfrentar la cruz. Por lo tanto, este es un texto clave para entender el discipulado en Marcos. Entonces, la situación que vemos en Bartimeo es bien especial porque cuando Jesús llega a la ciudad de Jericó, encuentra que a la vera del camino, o a la orilla del camino, de esa ciudad que era turística, hay personas pobres pidiendo limosna. Y ese era en el 10:46, cuando vinieron a Jericó, dice. Entonces, en el judaísmo, dar a los pobres es un mitzvah, y eso significa que es una buena acción. Por lo tanto, en la teología rabínica judía, los mendigos eran una, digamos, tremenda oportunidad, porque ellos le permitían que las personas adineradas, digamos, acumularan buenas acciones. Imagínense lo que era eso. Entonces, acumulaban méritos para su salvación.
Por eso Jesús se encuentra al borde de, digamos, la carretera, el camino, una larga fila de mendigos con diferentes dolencias. Pero hay un hombre que llama la atención, ¿cierto? Y se destaca. A él le llamaban Bartimeo. Ese es el nombre que nos dice la Biblia. Y siempre me ha llamado la atención que en el texto diga hijo de, porque Bar significa el hijo de. Y la experiencia nos enseña que nuestras comunidades tratan, digamos, de manera diferente a las personas que tienen problemas mentales y dolencias específicas o dolencias graves. En esas épocas, digamos, se veía hasta la letra. Entonces no eran llamados por su nombre, sino que eran hijos de. Amén. Entonces, eran apodos. Y apodos a veces por las relaciones familiares. Entonces, él era llamado hijo de Timeo. Entonces, desconocemos quizás el nombre real de Bartimeo. ¿Ya? O sea, era un hombre invisible. O así lo hacían ver para la comunidad. Era considerado el otro. Entonces, aquí hay también algo súper importante que señalar que tiene que ver con el rechazo. Bartimeo escucha que Jesús se acerca. Atento a eso. Como la fama de Jesús había crecido, entonces él caminaba rodeado por un gran séquito de personas. O sea, no era que estuviera caminando con 2 o 3 personas. Y se encuentra con esta cantidad de gente que estaban mendigando en la orilla, no era menor, era un gran cúmulo de personas. Entonces, Bartimeo escucha a Jesús que viene caminando y comienza a gritar. Y atento, porque dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Entonces queda claro que su teología es defectuosa. Si Jesús es hijo de David, sí. Amén. Pero no necesariamente de la manera militarista que muchos esperaban, digamos, durante el primer siglo. Bartimeo no llama a Jesús el Cristo, no llama a Jesús el Mesías, lo que sería mucho más correcto en términos teológicos, ¿no? Y, sin embargo, él tenía una idea de quién era Jesús, pero necesitaba una mejor teología para comprender plenamente su identidad divina. Amén. Entonces, Marcos 10, 46 al 52 sugiere otro tema importante y que eso nos invita al discipulado. Como los discípulos trataban al otro. A mí me llama la atención. De acuerdo al texto, los discípulos reprenden a Bartimeo. Atención ahí. Reprenden a Bartimeo, impidiendo que se acercara a Jesús. Entonces, aquí Marcos emplea el verbo griego epitimao, el mismo que en otras partes del Evangelio se traduce como reprender espíritus inmundos. Amén. O se traduce también como expulsar demonios. Entonces, están los discípulos tratando a Bartimeo como si estuviera endemoniado. O lo rechazan porque piensan, siguiendo la teología rabínica, digamos, de esa época, que su enfermedad es una clara señal del pecado. Y por lo tanto una tremenda razón válida para excluirlo. Amén. El hecho es que los discípulos bloquean el acceso de Bartimeo a Jesús. Y creo que esto fue una prueba de fe. Jesús le dio un examen a sus discípulos. ¿Habían aprendido algo? ¿Habían entendido la misión de Jesús?
Si leemos Marcos con detenimiento, de hecho a mí me llama mucho la atención porque nos damos cuenta de que no aprendieron nada, porque no habían comprendido los discípulos la misma misión que Jesús tenía. Por ejemplo, en el capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 44, 45, incluso de 42 al 45, nosotros vemos varias historias que demuestran la confusión de los discípulos, como cuando discuten sobre quién iba a ser mayor, ¿cierto? Y el Señor les dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. ¿Habían o no entendido? Claramente no lo habían entendido, porque luego nos encontramos viniendo a Jericó, ¿cierto?, a excluir al ciego Bartimeo. Tremendo. Entonces, por eso Jesús prueba la fe de sus discípulos. Prueba que fallaron malamente cuando le dijeron al mendigo, no hay gracia para ti. En cuenta esos detalles, porque como que le dijeron, eres demasiado pobre, eres demasiado enfermo, eres, no sé, endemoniado. Se lo dijeron. El otro, también en la traducción, y te reprendemos en el nombre de Jesús. Fuertísimo. Sin embargo, Jesús tenía otros planes. Por eso llama a sus discípulos y les ordena que fueran a traer al ciego. Siguiendo las instrucciones del maestro, los discípulos van a donde el mismo hombre que previamente habían rechazado. Qué fuerte eso, porque lo rechazaron, lo excluyeron y además lo endemoniaron. O sea, los demonizaron, lo demonizaron. Y le dicen mucho ánimo, o le dicen en otra traducción, acá dice, ten confianza, levántate, te llama. Amén. Notemos cómo ha cambiado el rol de los discípulos. En lugar de bloquear ese camino, ese acceso, ahora están facilitando el acceso de Jesús. Amén. Entonces, es impresionante cómo se desdicen incluso. Bartimeo responde haciendo dos cosas que demuestran claramente el tremendo entusiasmo que él tenía. En primer lugar, arroja su túnica. Dice, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. No olvidemos que él pedía monedas, él era mendigo. Probablemente yo creo que va volando por el aire la túnica llena de monedas saltando por todas partes y él corriendo a los pies de Jesús. Entonces, y me imagino a los otros mendigos también recogiendo todas las monedas que caían en el camino. Entonces, Bartimeo se pone de pie y se dirige a Jesús, quien procede a hacerle otra prueba de fe, preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Amén. El mendigo responde, maestro, quiero recobrar la vista. Literalmente es ver de nuevo. Mire qué interesante, Ana Blepo, esa es la traducción. Por lo tanto, el mendigo pide el don de la visión. Amén. Entonces, recordemos que los discípulos no entendían claramente quién era Jesús. ¿Y por qué? Porque carecían de visión. Bartimeo pide visión y la recibe. Y su visión, en muchos sentidos, era más clara que la visión de los discípulos. Y ellos estuvieron caminando con él mucho antes. Amén. Jesús le dice al hombre sanado que podría irse. Ahora Bartimeo podía volver a su casa,
podía, digamos, conseguir un trabajo, podría volver a formar parte de una comunidad, formar una familia o volver a su familia, no sabemos de dónde venía, pero este hombre eligió otro camino. Y ahí está la frase: y seguir a Jesús en el camino. Amén. Eligió eso. Él decide seguir a Jesús en el camino. O sea, toma la opción de seguir al Maestro en el camino a la cruz. Entonces, la educación teológica es una expresión del discipulado cristiano, pero a un nivel más alto. Por eso que yo decía que esto iba a ser como una meditación, nos iba a servir a meditar en la educación teológica. Comienza, a mi parecer, la educación teológica comienza el día en que alguien nos dice que Jesucristo es el Señor. Amén. Por esta razón podemos afirmar que existe una clara continuidad entre, y esto es importante, evangelismo, la educación cristiana, la formación espiritual y la educación teológica. En este sentido, todo lo que hacemos es una escuela teológica, incluso a nivel doctoral. No es más que una modalidad del cristianismo, del discipulado cristiano. Aquellas personas que estamos involucradas en la educación teológica, y atento acá, jugamos un papel similar de los discípulos de Jesús en este texto. Mire qué importante. Dios nos llama a facilitar ese camino, el acceso de los demás a Jesús para cumplir este papel. Y debemos recordar siempre con fidelidad que Jesús lo está llamando. Amén. Entonces, no podemos hacer la excepción de personas. Jesús llama a personas con teología defectuosa. Bartimeo, hijo de Timeo. Jesús llama a personas con reputación dudosa. Jesús llama a personas totalmente diferentes a nosotros, a otros, a aquellos. Pero esas personas claman por Jesús. Y ustedes no tenemos, ustedes y yo, digamos, no tenemos, digamos, esa negación hacia las personas por de dónde vienen o por quiénes fueron. Nosotros tenemos una tremenda oportunidad de recibirlas en la comunidad cristiana y de discipularlas en la fe, así como lo hablábamos. Amén. Acá no se trata de coleccionar perlitas y que nos llenemos de gloria. No. Quienes vengan a los pies de Cristo tendrán la maravillosa oportunidad de sufrir por Jesús, crecer en la palabra de Dios, que los llevará a toda verdad, acompañarles en ese camino de la cruz, no para enseñorearnos ni hacer acepción de personas. Amén. Yo espero que esta enseñanza sea una exhortación en amor y sirva para edificar la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús les bendigo. Compartan si es de bendición. Nos puede encontrar en YouTube, Visión Emanuel, Pastor Milton López, también en Andrea Viviana, YouTube, Facebook Live y @bendecida por todo. Y que tengan un hermoso día y bendecido. Sean felices, los quiero. Chao, chao.